Creo que el joven que habló antes se hubiera ahorrado mucho tiempo si en lugar de hacer esa presentación decía: voy a ceder la palabra a un viejo colega que anda pegado al microscopio tratando de aprender algo de mineralogía. Con eso es suficiente. Ahora, no sé cuántos de ustedes son de la línea geológica, cuántos de la línea minera y cuántos de la metalúrgica. Porque lo que yo voy a insistir es en la necesidad de establecer lenguajes comunes. Este nombre raro que he usado aquí para esta exposición ha sido muy bien graficado en lo que acaba de presentarnos Laura. Es decir, la constante imbricación de lo cualitativo y lo cuantitativo cuando se trata de mineralogía aplicada a procesos metalúrgicos. Pero como en las denominaciones que vemos ahí hay un poco de interferencia, lo primero que voy a hacer yo es ir desbrozando el camino para llegar a donde es lo que quiero presentar. Si nosotros revisamos la web, ahora todo el mundo revisa la web, hasta yo, imagínense. Cuando la gente habla sobre geometalurgia, dice diversas cosas. Las personas y las instituciones. Es decir, hay un poco de caos conceptual. No digo que estén mal ni uno ni el otro, pero uno que quiere tener una idea imparcial del asunto se encuentra con un mar de opiniones, tanto en cuanto a los objetivos que declaran qué cosa es la geometalurgia, como en cuanto a la ubicación de la geometalurgia temporalmente, quiero decir, en el desarrollo de un proceso minero. Después de revisar una serie de esos textos y de tratar de integrarlo con lo que yo hago todos los días, o más o menos todos los días, pretendo proponer, ¿no?, por lo menos para mi uso, una definición simplificada que es la que tienen ahí en la pista. Es una integración, ahora le llaman especialidad, ¿sí?, una especialidad. Es la integración de información científica, técnica y económica. Ojo, muy importante es el factor económico para la geometalurgia en sentido estricto, que se efectúa en un lugar y en un momento dados. O sea, todo solo tiene vigencia para ese momento y para ese lugar, y que contribuye a desarrollar un modelamiento tridimensional que permite una operación minera eficiente. Contribuye, no es la única, como luego vamos a seguir viendo. La cosa empieza porque la geometalurgia está empeñada en desarrollar un modelo geometalúrgico. Es decir, el yacimiento que antes los geólogos lo dividíamos en zonas de oxidación, zona de enriquecimiento, zona primaria, ¿no?, y lo hacíamos en secciones transversales, longitudinales, etc. Ahora ya no, ahora todo es 3D. Ahora se quiere tener un modelamiento 3D. Y que además tiene que ser tan específico, tan completo, que cada uno de los módulos de ese modelo contenga una información condensada y única. Y luego, juntando módulos de colores iguales, decimos, esta zona es geometalúrgicamente así o asá. Y se diferencia de la zona que tiene módulo de otro color, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que para poder desarrollar la caracterización geometalúrgica, tenemos que usar varias caracterizaciones. Vea, si dejamos de lado el factor económico, porque realmente nosotros, creo que la mayoría de los que están acá no son expertos en economía
economía, espero por lo menos que sea así. Ese es un campo normalmente muy importante, pero que tienen otras personas. O sea, si dejamos de lado el factor económico, técnicamente, de un punto de vista técnicamente puro, una caracterización geometalúrgica es más o menos un poliedro, una pirámide de base cuadrada, digamos. Esto lo he tomado del colega Canchaya, que el año 2009, creo, en un seminario presentó una pirámide de base triangular. Entonces yo le he agregado pruebas metalúrgicas como uno de los apoyos que son necesarios para que se caracterice totalmente el problema. Entonces, por un lado tenemos que tener información química, tenemos que tener información físico-mecánica, cómo se muele, cómo reacciona un material. Tenemos que hacer pruebas metalúrgicas y en el lado que más nos interesa, en este lado de acá, es donde más me ubico yo personalmente, el análisis mineralógico y el análisis textural, que generalmente los juntamos en un estudio mineralógico propiamente dicho. Bien, este modelamiento, este ejercicio tan interesante, actualmente tan desarrollado, tan complejo, es intrínsecamente único. ¿Por qué? Porque simplemente vemos en la vida profesional que no hay dos yacimientos exactamente iguales. No podemos extrapolar lo que estudiamos en el yacimiento X al yacimiento Z, aunque los dos sean pórfidos de cobre, aunque los dos sean skarn, aunque los dos sean MBS, aunque los dos sean epitermales, y aunque estén vecinos a veces, porque son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Entonces, este modelamiento es único, felizmente, ¿no? Porque si fuera muy monótona la cosa, ¿cuántos de nosotros tendríamos menos trabajo? Bastaría un modelo y se usa en todas partes. Laura haría el modelo de Antamina y todo el mundo usaría los stars del modelo de Antamina. Listo. Realmente hay campo para varios. Por otro lado, es un modelo elástico. Es decir, no nos imaginemos que cuando se hace un modelamiento geometalúrgico ya es la última palabra y ahí quedó. Y Laura lo ha confirmado en lo que dijo. Estoy tomando mucho de Laura porque conforme la escuchaba yo iba viendo todo lo que iba a usar, ¿no? Porque una vez está en una parte del yacimiento y se comporta de una manera, toda la estructura, toda la mineralogía, etc. Y luego se va unos 100 metros más a la derecha o 100 metros más abajo y la cosa cambia. Y así es en todos los yacimientos. Entonces, el modelamiento es elástico porque incluso en un proyecto tan grande como Antamina, que se supone tuvo un estudio de factibilidad exhaustivo, tuvo que hacer un modelamiento previo al desarrollo, previo a conseguir dinero para el proyecto. Aún así, van saliendo cosas nuevas. Todo yacimiento nos sorprende siempre. Y además, como hay una variable importante que es la parte económica, no es lo mismo el modelamiento que yo hago con el cobre a 50 centavos de dólar la libra que cuando está en $2 la libra. O el oro a 1900 como estuvo, o a 1300 como está ahora. Entonces, ¿cómo va a ser rígido ese modelo? Imposible. Todos los días debe estar arriba. Más o menos. Pero, cuando requerimos hacerlo, integramos todas las variables que mencioné anteriormente y hacemos un modelito así como estos que están aquí, perdón, estos dibujitos de aquí, cada uno de ellos, cada poliedro de estos es un módulo geometalúrgico como se usa en los programas tridimensionales. Claro, el modelamiento geometalúrgico, que en un momento fue una cosa muy novedosa e impactante, ahora ya solamente es una parte del modelamiento integral. ¿Cómo así? Pues veamos así. Hasta hace poco esta era la última palabra. Ese es un
modelamiento geometalúrgico tridimensional, en este caso tomado del proyecto de SRK Consulting. Y así hay en todas las compañías grandes, modernas, uno igual. Pero últimamente se ha llegado al programador de tajo abierto, es decir, el modelo geometalúrgico es solo una parte. Ahora bien, ¿cuántos camiones voy a usar yo para transportar el mineral del tajo a la planta? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué combustible van a usar? ¿Cómo voy a movilizar yo tantas o cuántas toneladas? Es decir, otros modelos más, además del geometalúrgico. Ese es el modelo integral. Pero eso no es nuestro tema. Yo solamente he hablado un poco de esto para que no nos vayamos a desviar y querramos incursionar en esos sitios. No, yo me voy a quedar en la microscopía, en la mineralogía. No se preocupen. Entonces, volviendo a lo del principio, ya dije, cada vértice de estos es una caracterización por sí misma, individual. Pero nosotros, yo, ahora en esta charla, me ubico en este lado. Ya nos ubicamos en el tiempo y en el espacio. Y en los conceptos. Hay otra forma de ver también el trabajo de la mineralogía y que se tiene que ver más con el título que yo le puse a esta charla. La mineralogía aplicada a los procesos metalúrgicos. Aquí en este caso es un diagrama que muestra de izquierda a derecha en la línea del medio el desarrollo temporal de un proyecto minero X, desde la exploración hasta el cierre de la mina. Ya ustedes saben que hay diversas etapas, ¿no? Que en todas ellas, no es porque nosotros los mineralogistas seamos vanidosos, sino que la verdad es así. En todas estas etapas, la mineralogía es un arma fundamental. Sino que lo digan los geólogos de exploraciones cuando recién se está explorando. Y luego cuando pasamos a la evaluación de recursos, antes, todavía mucho antes de que empecemos a hacer pruebas, donde ya empezamos a tomar en cuenta, sí, hay tantas toneladas de tal elemento, pero ¿cómo está eso en este momento en el mercado? ¿Vale la pena seguir? Ahí nomás nos paramos, etc. Sin embargo, en ese momento también está la mineralogía, que es esta base, está proporcionando información constante. Y luego vienen las siguientes etapas de selección del proceso metalúrgico, desarrollo del plan de minado, diseño final de la planta, minado, etc., hasta que termina. En la parte metalúrgica están los estudios de laboratorio y luego la planta piloto. Bueno, todo eso, todas esas etapas están basadas en la información que proporciona este bloque. Ese es el núcleo de lo que voy a hablar hoy día. De manera que ahora sí, ya para que coincida el título de la charla con todo lo que hemos estado hablando y ya estemos bien claros, esta parte nomás es lo que concierne a la mineralogía de procesos. No tenemos que hablar, no vamos a hablar ni de exploración, ni de evaluación de reservas, ni de plan de minado. Concretamente, un proyecto que ya está en proceso de diseño o que ya está operando. Allí funciona la microscopía de la cual estamos hablando. Esa es la ubicación, el marco conceptual de esta charla. Bien, si no me equivoco, Henley en 1983, creo, no recuerdo bien ya, pero es el que primero aplicó esta palabra mineralogía aplicada a los procesos metalúrgicos. Y ahí en esa época me pareció tan pertinente que me la guardé y siempre la he usado de ahí en adelante.
¿Qué haces tú? Me preguntan. Mineralogía aplicada a procesos metalúrgicos. Ah, claro, si me preguntan qué es lo de exploraciones, le digo que hago mineralogía aplicada a exploración. Depende del cliente. Nosotros necesitamos aplicar mineralogía, no solo porque lo puse en ese gráfico que puede ser muy de relaciones públicas, muy de propaganda, sino porque podemos verificarlo con hechos comprobables, como lo vamos a ver luego. Hay una necesidad de que la mineralogía que vamos a usar se apoye en la microscopía. ¿Cuál microscopía? Aquí viene el problema. La microscopía óptica, como lo dijo Laura, es la que nosotros usamos en primer lugar. Pero no se puede olvidar, no se puede descuidar, no se puede minimizar el rol de la microscopía electrónica. Nosotros en la microscopía óptica nos sentimos muy a gusto, por lo menos yo, pero muchas veces sabemos que es conveniente aplicar un apoyo extra por razones que son varias, ¿no? Primero, como dijo Laura, porque no vemos los elementos en el mineral. Nosotros vemos el mineral, lo identificamos, estamos seguros que es calcocrita, pero no sabemos si tiene bismuto. Entonces, buscamos el apoyo de la microscopía electrónica. O hay minerales que tienen microinclusiones que ya inclusive están por debajo de la resolución del microscopio óptico. Cuando yo comienzo a ver en el estudio microscópico que un mineral incluido en otro cada vez es más chiquito, digo, si esto es lo que yo veo, seguramente también está donde yo no lo veo. Efectivamente, lo llevamos a la microscopía electrónica y ahí aparecen los puntitos que tienen pues 0.5 de micrón, que cosa que yo nunca voy a ver en la óptica. Bien, entonces, sin descuidar, sin olvidar la importancia de la microscopía electrónica, yo no lo voy a tratar tampoco ese tema en esta charla. Solamente voy a hablar de microscopía óptica. ¿Por qué se usa la microscopía óptica? ¿Cuál es su fundamento? ¿Por qué tanto utilizarlo en todas las etapas del proyecto? Bueno, yo usaba inclusive desde mi clase de la universidad, si algunos que han estado ahí se acuerdan, este gráfico. ¿Por qué? Porque primero ploteamos en esta curva la abundancia de minerales de tamaño, la abundancia de minerales según tamaño en la corteza terrestre. Si nosotros llevamos a una curva, esto lo he tomado de otros autores, yo no lo he hecho en este gráfico, pero son varios, entonces no podía llenar ahí todos los autores, porque ahora hay que tener mucho cuidado en poner de quién es la cosa, ¿no? Si no en el periódico uno lo acusan de apropiación intelectual. Este cuadro es tomado de varios autores, pero es importante porque si nosotros vemos la campana gaussiana que describe la distribución de tamaños de minerales y la abundancia de minerales opacos, entonces vemos que efectivamente hay una zona máxima, una zona máxima. Y los minerales de tamaño muy grueso y los de tamaño muy fino son la minoría. O sea, en el trabajo normal, en el trabajo rutinario, en el trabajo práctico, nosotros estamos actuando siempre con materiales que están más o menos por aquí, en esta parte de la campana. Pero si ahora utilizamos otro criterio que es ¿cómo es la eficiencia de los procesos metalúrgicos en función del tamaño de grado? Es otro factor importante. Bien, también resumiendo lo que sale por ahí, lo que lo escucha, lo que ve, etc., se puede desarrollar más o menos una campana que también es similarmente gaussiana como la otra, pero que está un poquito más desplazada hacia lo grueso, lo cual intuitivamente ya nos dice, eso lo saben mejor que nadie los metalurgistas,
cuanto más fino el tamaño de grano, más difícil la concentración. Y por supuesto, ni hablar de esto de acá, porque si hablamos de flotación, por ejemplo, una burbuja tiene un peso máximo que puede portar. Más de ese peso ya no lo puede portar, se hunde el mineral. Entonces, minerales muy gruesos no sirven, minerales muy finos tampoco. Entonces, ¿qué observamos? Que las dos campanas tienen una zona de coincidencia que diríamos es un fundamento para que digamos nosotros tenemos que estudiar ese tipo de tamaños. Entonces, ¿con qué lo estudiamos? ¿Con lupa? No alcanza la lupa. Si nosotros ahora aplicamos acá una barrita para describir el campo efectivo donde trabaja la microscopía óptica, ya más o menos entre estos y esos colores, podemos identificar un mineral bastante bien hasta 5 micrones, sobre todo si es oro nativo, por ejemplo, pero mejor estamos en los tamaños intermedios. De todas maneras, si levantamos de aquí las verticales, vamos a ver que intersectan muy bien las dos curvas. Entonces, tengo mi conciencia tranquila para decir la microscopía óptica es un arma eficiente para trabajar con problemas metalúrgicos y en general con problemas mineralógicos. Ahora viene otro tema. ¿Hay que poner a una persona al microscopio o hay que sustituirla por la automatización? Claro, ustedes van a decir, este tipo que está hablando, que cuando era joven y se pensaba que podía existir las computadoras, lógicamente reacio a todo lo que tiene que ver con la moderna tecnología. No es así. No soy reacio, claro que no estoy al día, exacto, pero no soy reacio por una simple razón. Todo geólogo es evolucionista, sabe que la evolución es una ley de la naturaleza y entonces la tecnología tiene que evolucionar y lógicamente que todo va a ir hacia una automatización, sobre todo cuando dicen hay que estudiar 10.000 muestras, 10.000 secciones pulidas. Una persona sola pues es difícil que las pueda estudiar, por muy bueno y muy rápido que trabaje. Porque para hacer un reporte hay que estudiar, primero hay que prepararlo, luego hay que estudiarlas y luego hay que fotografiar y luego hay que escribir. Entonces es inevitable que para grandes proyectos la automatización va a ser un arma importante. Pero la automatización total, como algunos están pretendiendo ahora, en este momento, donde ya solamente se deja una muestra una noche y solito trabaja y uno no se preocupa de saber qué es lo que hizo y lo que no hizo, o no controla lo que hizo, lo que no hizo, o no le ha puesto los parámetros adecuados. Si el que está a cargo del asunto es un experto mineralogista, bien. Si no lo es, muy peligroso. ¿Por qué es importante que el operador tenga una buena formación mineralógica? Porque no solamente debe saber identificar los minerales, que ya de por sí no es tan simple como los estudiantes y los profesores lo saben muy bien, sino que tiene que evaluar qué significa la presencia de este mineral en este momento, para este tipo de problemas metalúrgicos y para esta zona de yacimiento. ¿Con qué criterio puede evaluar la significación de esa presencia? Fíjense todo lo que nos ha contado Laura sobre cómo combinar la mineralogía con valores electrónicos, de la mineralogía electrónica. ¿Por qué? Porque Laura es mineralogista, claro, ella sabe de qué se trata. Pero otra persona con esa información está perdido.
Y además, nunca un mineral anda solo, ¿no? Los minerales siempre andan asociados. ¿Dónde hay un yacimiento de un solo mineral? Entonces, yo no solamente me debo preocupar, o el que hace el estudio no solamente debe preocuparse del mineral X, debe preocuparse de lo que representan los minerales I, Z, J, L, M, N que acompañan. Si no lo sabemos, si no estamos enterados de lo que significa paragénesis, cristalización simultánea, secuencia de procesos metalogenéticos, estamos desprovistos de elementos de análisis. Bien, vamos entrando poco a poco al tema. Antes de hacer un estudio aplicado a un proceso metalúrgico, tenemos que definir el problema al cual se va a aplicar. Voy a aplicar este estudio a un mineral que por primera vez va a ser evaluado en un laboratorio para hacer pruebas de orientación. O estoy ya en el nivel de planta piloto. O estoy en una planta que está operando y tiene un problema momentáneo, repentino. ¿Dónde estoy? Y de todas esas etapas en el tiempo, ¿en cuál etapa técnica del proceso estoy? Estoy en la cabeza, estoy en el overflow, estoy en la celda flash, estoy en las celdas de plomo, estoy en las celdas de cobre, las celdas de zinc, en el relave intermedio, en el relave final, en el raffer, en el... Bueno, ¿dónde estoy? Ustedes dirán, los que son mineralogistas o geólogos, esa palabra que está aplicando no son del lenguaje de la jerga común, son la jerga de los metalurgistas. Y si nosotros que hacemos el trabajo no sabemos de qué se trata, ¿cómo le vamos a poder dar información? De eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, primero que nada tenemos que estar bien claros del tipo de problema mineralógico metalúrgico y el tipo de estudio microscópico que requerimos. Ya esto lo acabo de decir, tenemos que saber, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos acá, regresamos acá, ¿no? A veces las plantas que están operando tienen problemas y tienen que volver a hacer pruebas elementales porque hay un elemento no previsto. Entonces, ubicarse temporalmente y espacialmente en el problema, ese es fundamental. ¿Cuándo y dónde muestrear? Ese es otro problema. Bueno, hay diferentes tipos de problemas que nosotros los que hacemos estudios confrontamos diariamente. Hay gente que viene y dice, yo tengo una planta pequeña y tengo tal problema. Hay otro que es de una compañía grande, que tiene un nivel de operación muy elevado y que tiene estudios previos hechos en el extranjero por especialistas, que por acá, que por allá, pero de repente se presentó un problema no previsto. Entonces dice, ¿y cómo tomo la muestra? ¿Cuánto necesita usted? ¿Cuánto le muestra? Eso quiere decir que tenemos que revisar el flow sheet junto con el cliente. ¿Dónde están los problemas? Acá, acá, acá. Entonces hay que mostrar aquí, aquí, aquí. ¿Cómo muestrear? Alguien viene y dice, mi concentrado ha bajado repentinamente, está en una ley muy baja, pero a veces sube. Quiero que me haga un estudio. Entonces yo les digo, de la parte que bajó, de la parte que subió. Porque no es lo mismo. ¿Cómo le voy a hacer un estudio de la parte que bajó si quiero saber cuándo subió, o de la parte que subió cuando quiero saber cuándo bajó? Si uno revisa, y felizmente ahora las plantas metalúrgicas tienen todo automatizado, esas son las ventajas del avance que naturalmente nadie puede negar. Entonces uno puede revisar los reportes de
reportes metalúrgicos de los últimos 10 años, por ejemplo, o de los últimos 5 días. Eso lo hacen cada guardia, las compañías, la mayor parte de las compañías, y está todo guardado. Entonces uno puede trazar una curva, dice cómo va la recuperación, cómo oscila, es estable, sube tales días, baja tales días, sube cuando tomo mineral en tal zona, baja cuando tomo mineral de la otra zona, baja cuando los ingenieros metalurgistas que están ahí son de tal región y les gusta dormir a la noche, entonces, en la guardia nocturna. Entonces, son una serie de problemas que uno piensa a primera vista son irrelevantes. No, son muy relevantes. Lo que quiero decir es que uno tiene que meterse en el problema, examinar junto con el que está afectado por el problema, decirle, ¿dónde estoy? Dice él, ¿qué quiero hacer? Bueno, uno le sugiere a ciertas reglas. No, naturalmente, todo eso tiene que estar contrastado con los datos que existen. Así que si yo tengo que un mes tuve 6 días de bajo rendimiento del concentrado y otros días de alto, entonces lo lógico es que tome una muestra compósito de los días de alto separada de los días de bajo y haga 2 estudios para ver por qué bajó, por qué subió. Y si tiene una oscilación periódica, entonces ya son más estudios. Y si la persona recién está empezando a abrir una operación, rompiendo los primeros metros de avance con su dinamita, y quiere saber cómo va a ser la operación metalúrgica, entonces tiene que hacer un estudio de orientación que tiene otras dimensiones, otro enfoque que el de una planta, como el caso que dijo Laura, una tremenda compañía que está operando y de repente le salió bismuto. ¿Cómo vamos a enfocar el problema igual en un caso? Cada problema tiene su dinámica, tiene su metodología. Entonces, el estudio mineralógico debe estar enfocado a cada caso. Y el otro tema que debo mencionar también es, nosotros, sobre todo los que trabajamos y aplicada, casi siempre obviamos las secciones pulidas, delgadas, perdón. ¿No? Hay un poco de tendencia a usar solo secciones pulidas que, como ustedes saben, es para ver los opacos, ¿no? Porque en las secciones pulidas yo no puedo ver qué tipo de ganga hay, solamente veo minerales que no brillan y les digo gangas, pero no sé qué cosas son. Uno con los años aprende un poquito a diferenciarlas, ¿no? A pesar de que es una sección pulida, pero no es ético que uno base la identificación en una sección pulida cuando yo quiero ver minerales transparentes. Entonces, es necesario en muchos casos usar secciones delgadas. El número lo va a determinar el problema mismo. Bien, ya en el caso, disculpen que tengo la boca un poco seca, y he visto que muy gentilmente me regalaron una botella aquí, así que voy a aprovechar. No hay vaso, así que disculpen. Cuando se trata de hacer ya el estudio, hay 2 objetivos principales. Uno cualitativo estricto y uno cuantitativo estricto. Así que tradicionalmente nosotros partimos de eso. Lo cualitativo, identificación de las especies minerales presentes y descripción de sus formas de asociación. ¿No? Como dijo Laura, mucho ya lo dijo Laura, ¿no? Como dijo Laura, el mineral tiene un enlace, un amarre, una línea simple, es fácil de romper. Si ese amarre es geométricamente complicado, es más difícil de romper.
Si el mineral tiene clivaje, se rompe más fácil. Si tiene menos clivaje, se rompe más difícil. En fin, todo eso. Todo eso es que tiene que ver con la textura. Entonces, identificar el mineral y las formas de asociación de los minerales, con quién anda fulano, con quién anda mengano, ¿no? La galena anda más con la pirita, la españolita anda más con la calcopirita. Dime con quién andas y te diré quién eres, y ya todo eso. Y luego viene lo cualitativo. ¿Cuánto hay de cada uno? Análisis modal. Tanto en forma libre como en forma de partículas mixtas. Ese análisis, esos porcentajes que tengo que presentarle a la persona que necesite el estudio, se refieren a las partículas libres y mixtas. Y eso es lo que se llama el análisis modal. Y luego, otro factor importantísimo, la cuantificación del grado de liberación. Entonces, teóricamente, siempre estamos hablando de esto en los estudios aplicados. Sobre estos temas, sobre estos asuntos, hay mucha literatura publicada. Los procedimientos están aparentemente todos bien fundamentados, son indiscutibles. Pero, y ese es justamente lo que yo quiero hablar hoy. ¿Es realmente todo tan obvio? ¿Ya está todo claro? ¿Es tan simple? ¿Ya hay nada más que seguir la rutina? ¿Es la cosa así, realmente? Vamos a ver. Es evidente, por todo lo que he dicho hasta ahora, que antes de hacer un estudio, tanto el que pide el estudio como el que lo va a hacer, tengan coordinación. Estén internados en el idioma, estén dedicados al problema. Entonces, sea que estas coordinaciones, porque son interdisciplinarias, ¿no? Hay geólogos, mineros, metalurgistas, economistas, a veces hasta ingenieros mecánicos, hasta a veces algún arqueólogo aparece por ahí. Todo eso, todos esos actores de diversas disciplinas tienen que tener una coordinación antes y después del estudio. Antes para que se enfoque el estudio y después para que puedan leer el estudio, para que puedan entender el estudio. Quiere decir que entre unos y otros tenemos que establecer un lenguaje común. Yo le hablo de soluciones sólidas a un metalurgista, o de desmezclas, o de maclas, y el metalurgista me habla a mí de concentrado Raffer, de burbujas de flotación, de soluciones lixiviantes, de procesos ART, de todas las cosas que hablan los metalurgistas. Tengo que entenderlo. Quiere decir, necesitamos metalurgistas mineros con formación mineralógica. En la Universidad de Ingeniería, donde yo me acuerdo, había 3 especialidades en la facultad y todas llevaban el curso de mineralogía. En esa época, pido mil disculpas, pero era muy exigente la cosa, ¿no? Entonces, estábamos empeñados en que la gente supiera mineralogía. Y espero, y he visto después de muchos años que muchos colegas metalurgistas y mineros entienden bastante del lenguaje mineralógico. Pero de la misma manera, los microscopistas con formación en operaciones minerales y metalúrgicas tienen que entender los procesos. ¿Qué significa tal proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la flotación? ¿Cómo funciona la lixiviación? ¿Cómo funciona la concentración gravimétrica, la magnética, etcétera, etcétera? Porque, como dije, hay
final de cuentas, un informe necesita tanto un autor que lo escriba bien, que lo formule bien, como un lector que lo revise y lo asimile. Si no, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el escritor? Este es el escenario frecuente, normal. Parece el equipo de fútbol del Perú, ¿no? Yo lo por allá, me sacrifico por allá, me dejo por allá. Esto es lo que debía hacer. Estamos cargando el mismo problema, apoyándonos. Bien. Vamos a hablar ahora un poco más de lo cualitativo. Sabemos que lo cualitativo es identificar minerales, una de las partes. Ahora, cuando yo haga el reporte o el informe, ¿voy a usar denominaciones genéricas o específicas? ¿Voy a hablar de wittichenita o voy a hablar de sulfosales de cobre bismuto? ¿Voy a hablar de tenantita, teterrito o voy a hablar de cobre grises? ¿Voy a hablar de jamesonita, burnonita, gratonita o de sulfosales de plomo? ¿Cuándo conviene uno y cuándo conviene el otro? Si me pongo en el rol del metalurgista, y aunque Laura decía que a ellos no les interesa mucho lo específico, yo los entiendo. Porque pasa que yo le diga que si la sulfosal es una jamesonita o una gratonita o cualquier otra, las sulfosales de plomo para efectos metalúrgicos son más o menos lo mismo. Tienen un porcentaje de plomo menor del 45%, tienen alto arsénico y o bismuto, antimonio. Entonces, van a dar concentrados no muy altos, no con mucha ley alta de plomo, pero con contenidos penalizables de arsénico y antimonio. Y eso ya lo saben. Da lo mismo que sea jamesonita, gratonita, o hutchinsonita o cualquiera de las otras. Ahora, si yo estoy enfrentando el problema de un cliente que dice tengo un bulk de cobre y plomo y no lo puedo separar y encuentro burnonita, ahí sí tengo que identificar la burnonita, porque algunos de ustedes saben, la burnonita es una sulfosal doble de cobre y plomo, o sea, nunca las voy a poder, esos elementos nunca los voy a poder separar por medios físicos, nunca. Justo estoy tratando de que mi bulk cobre-plomo se separe un cobre y un plomo. Con ese mineral, no. Allí sí conviene la denominación específica. Pero yo soy muy amigo de usar denominaciones genéricas. Yo pienso que es muy justificado hablar de cobre gris. Que si es tenantita, freibergita, tetredrita, ¿qué importa? Todos tienen un 30 y tantos de cobre, todos tienen arsénico, antimonio, aparte azufre, todos tienen hierro, todos tienen plata. Unos más, otros menos. Si la sulfosal de plata es prostita, pirargirita, etcétera, 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 todas las sulfosales de plata que son más de 20, la identificación de ellas específica no es posible ni con microscopía electrónica. Y yo en eso soy un poquito muy radical. Porque uno puede calcular, como digo ahora, se recalcula. Pero muchas veces hay dos entrelazadas o superpuestas espacialmente, de manera que cuando mando el rayo así, estoy atravesando la capa intermedia y puedo agarrar de las dos. Entonces, ¿qué cálculo hago? Si yo digo sulfosales de plata,
son, como ustedes saben, bastante fáciles de identificar, en grupo, no en especie, le estoy dando la información buena que necesita el metalurgista. Es un mineral con alta ley de plata, más del 70%, y con arsénico y antimonio. La ley de plata paga las penalidades. Entonces no hay ningún metalurgista que yo conozca que esté infeliz cuando encuentra su fosfato de plata. Y repito, no tiene sentido práctico perder el tiempo tratando de ver cuál de ellas es. Ni los microscopistas con mucha experiencia nos pueden decir 100% cuál es. Y entonces, si tuviéramos un equipo de rayos X adaptado al microscopio, ahí sí podríamos ayudar. Pero no lo hay todavía. Todavía no, pero parece que hacia eso se va, ¿no? Algún día llegará en que con el mismo microscopio uno haga sobre el mineral un disparo rayos X y vea el infractorado. Ahí sí podemos identificar 100% la especie. Antes, no. Igual que con los sulfuros secundarios de cobre. Cobalita, calcosita, nigenita, yurleíta. Son más o menos, se les puede diferenciar. O bornita. Pero ¿para qué vale la pena estar diferenciándolos con todo el esfuerzo de ojo que hay que estar ahí para separarlos? Cuando todos ellos tienen más del 60% de cobre. A veces mucho más, con las cositas. Entonces, ese contenido de cobre alto, eso es lo importante. Y ellos no necesitan ser separados el uno del otro. O sea, ¿para qué separo yurleíta de nigenita de cobalita? Si los tres son menos del mismo elemento, si forman una partícula mixta, ¿qué importa? ¿Para qué vamos a romperlo? Cuanto más gruesa, mejor. Claro, hay un tema con la bornita. Muchas veces sabemos 100% que es secundario, sobre todo si tenemos el criterio de campo o la posición espacial, ¿no? Cerca de superficie. Pero a veces coexiste la bornita primaria y la secundaria. En principio se diferencian porque la bornita primaria es más resistente al medio ambiente que la secundaria. Quiere decir, cuando comienza a ponerse color pecho de paloma, como dicen los microscopistas y también los mineralogistas de campo, cuando comienza a teñirse con esos colores raros, es porque es poco estable al medio ambiente. Ese es generalmente secundario. La otra es mucho más resistente. Seguramente porque tiene un poco también de calcopirita, porque ustedes saben que hay una solución sólida a alta temperatura entre las dos, y entonces comparten propiedades. Es mucho más resistente por esa razón. Ahora, ya había adelantado un poquito de este siguiente punto, pero en el momento de hacer un reporte encontramos, por ejemplo, pirita, marcasita, pirrotita, xenopirita. Son bastante similares. La pirrotita sí se diferencia claramente, pero después marcasita, xenopirita y pirita, en un estudio rápido, son bastante similares. Si uno comienza a verlo con mucha atención, claro, comienza a ver las formas, la tisografía, etc. Pero, ¿qué importa diferenciar pirita, marcasita, pirrotita, xenopirita? Son sulfuros de hierro. Le pongo pirita a todos. En algunos casos sí se justifica diferenciar. ¿Cuándo? Por ejemplo, si la pirrotita es aurífera. Entonces yo tengo un criterio importante que me dice, me justifica, no agrupes esta con los otros sulfuros de hierro.
¿Por qué? Porque la pirrotita es magnética, yo la puedo separar fácil de las otras y hacerle un análisis separado químico y un tratamiento diferenciado. Entonces sería penoso, sería poco productivo que yo diera un informe que juntara esos minerales. Hay casos de que se justifica diferenciado. O cuando hay arsenopirita aurífera, que es muchas veces el caso. Entonces, claro, si yo tengo arsenopirita, debo separarla, reportarla como arsenopirita y por otro lado reportar la pirita. En fin, cuándo agrupar y cuándo individualizar las especies minerales por similitudes del tipo químico, eso es un asunto que es propio de cada problema. Lo mismo pasa con las esfaleritas. Las esfaleritas son un tremendo problema mineralógico. Yo acostumbro, bueno, mucha gente lo hace, yo también lo uso, diferenciar esfalerita 1, que es la esfalerita libre, que no tiene nada en su superficie, limpia, y la esfalerita 2, que tiene una cantidad enorme de puntitos de calcopirita y o de pirrotita, y a veces también de estanita. ¿Por qué una esfalerita diferenciada de la otra? Porque sería absurdo que las ponga juntas. Si yo las reporto como esfaleritas a ambas, estoy cometiendo un grave error. Porque esa esfalerita que tiene diseminaciones de calcopirita, las tiene en tamaños generalmente del orden de 4 o 5 micrones, máximo 10 micrones, de ahí para abajo. ¿Cómo las voy a poder separar con molienda? Nunca. Entonces, si yo de antemano ya sé eso y lo reporto, ahorro un montón de tiempo y de costo para el tratamiento. El que no intenten separar ese cobre del zinc. Y que por otro lado se tengan que resignar a que su concentrado de zinc tenga ciertos contenidos altos de cobre, que no los puede bajar ni cambiando la planta ni cambiando el metalurgista. Se queda ahí. Bueno, hay un montón de ejemplos que puedo hablar. Yo tengo que tener en cuenta que la hora se pasa y no quiero cansarlos demasiado. Además, hace poco que han almorzado y de repente estarán con la siesta encima. Pero sí quería hablar sobre este tema que me parece importante. Diseminaciones versus inclusiones. Dentro de los minerales, muchas veces encontramos dentro de una partícula pequeñas inclusiones, pequeños granos de otro mineral. Esos pueden ser inclusiones ordenadas o pueden ser inclusiones aisladas, esporádicas. Las inclusiones más o menos ordenadas y de tamaño más o menos constante, esas son diseminaciones, porque generalmente tienen cierta relación genética con el mineral que los contiene. En cambio, cuando son cosas aisladas, puntitos de galena dentro de pirita, puntitos de pirrotita dentro de pirita, puntitos de pirita dentro de esfalerita, esas son inclusiones. Si el tamaño es grande, la puedo separar. Si el tamaño es muy pequeño, no la puedo separar. Si yo tengo esfaleritas que tienen inclusiones de pirita de 30 micrones, por ejemplo, no las puedo separar por molienda, y además, en el momento que ese material se pulverice para el análisis químico, que ustedes saben que ustedes más o menos 150 mallas, o sea 75 micrones, esas inclusiones van a estar dentro del mineral. Cuando lo analice le va a salir el sulfuro de zinc perdón, ¿qué pasó acá? Algo he apretado, pero no es lo correcto. Ah, bueno.
Entonces, en ese caso, debo saber cuándo describir, poner una foto inclusive, de lo que son diseminaciones y lo que son inclusiones. Y recalcar eso en el informe para que la persona que tiene que tomar las decisiones sepa cómo actuar. Ahora, uno diría que lo cualitativo y lo cuantitativo son dos cosas muy extremadamente separadas. No es así. Vamos a ver lo cuantitativo de lo cualitativo. Nosotros dijimos que lo cualitativo era identificar los minerales y las texturas, ¿no? Eso es lo cualitativo. Pero dentro de ese cualitativo hay aspectos cuantitativos que no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Teóricamente en los libros de mineralogía se nos dice ¿qué es un mineral? Es un arreglo estructural de iones y cationes con unas distancias interatómicas establecidas, con unas dimensiones de la centella tal por cual, entonces está el sistema de cristalización. Esa es la definición pura, esa es la definición cristalográfica que lamentablemente no tiene casi nunca que ver con la realidad. La realidad es el mineral formado en la naturaleza, con muchas variables, ¿no?, de tipo cuantitativo. Entonces, esas variables cuantitativamente vistas son importantes para los procesos. Y son esas características intrínsecamente variables lo que ocasiona que cuando desarrollamos un modelo geometalúrgico se filtren imperfecciones. Empecemos por la primera de todas, la composición química. Hay un libro de mineralogía de cualquier época, de cualquier autor, ¿sabes? Molibdenita, MoS2, peso específico tanto, o densidad, como quieran, dureza tanto, clivaje tanto, sistema hexagonal, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Es una molibdenita MoS2? ¿Sí? ¿Siempre? Nunca. Ustedes analizan 10.000 molibdenitas y la mayor parte de ellas tiene renio, por decir uno de los elementos. Entonces, ¿dónde está la estabilidad de la composición? Y esto estoy hablando de molibdenita, podemos hablar de cualquier mineral. Calcopirita. La calcopirita tiene selenio frecuentemente. Tiene zinc, porque a veces tiene unas inclusiones finísimas que son como estrellitas de esfalerita, que van a salir en el análisis químico. Entonces, ¿cuál es CVFS2, como dicen los libros? Nada que ver. Ya ahorita Laura nos dio un montón de ejemplos de las sulfosales, cómo cambian los cationes y los aniones. Así que la composición química que dicen los libros, tómenla siempre como la ideal, la referencial. Nada más. En la realidad, en la vida diaria, práctica, nos encontramos